Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más interactivo, rápido y entretenido posible. La verdad, para los que no me conocen, yo soy Daniel Farcas. Si dice algún chileno, ¿no? Sí hay. ¿Ah? Sí hay. Yo soy chilombiana. Ah, chilombiana, ya. Ah, ya, bueno, está bien. Bueno, pero para los chilenos, yo estuve activando mucho en la parte política en Chile. Fui director de la División de Organizaciones Sociales, director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y terminé siendo diputado. Y la verdad es que a pesar de toda la cercanía y trabajo que tuve con la comunidad judía, de la cual fui vicepresidente, a mí nunca nadie me habló de la UNRWA. No sé a ustedes, pero a mí la UNRWA no era parte de la formación sionista ni de la formación... tú te vas a repetir porque no, que la verdad es que la UNRWA era un tema como que no era muy importante hasta que ocurrió la desgracia de octubre del año pasado y todos vimos con horror algo que algunos sabían, muchos intuían y probablemente la mayoría tenía información relevante, pero que por diversas acciones tan complicadas se ven hoy día los gobiernos de Israel, y hablo de los gobiernos porque este es un tema que traspasa cualquier gobierno de derecha o de izquierda, no parecían poner mucha atención e incluso tenían una lógica que hasta ese momento parecía que la concepción las llevaba a refrendarla, que es cada vez que nos metemos y cada vez que hacemos algo resulta que creamos un ente peor. O sea, cada vez que metemos mano parece que el resultado es mucho más complejo y va contra nuestros intereses. Bueno, sea como sea, yo tengo la idea de llevarlos a un paseo por la historia hacia atrás y hacia adelante, pero básicamente la acción que vamos a realizar tiene por objeto refrendar una cosa que Sharon Esquel discutió una mañana y que creo que no sé si le dimos la profundidad o la importancia que tiene. Es decir, con la creación de la UNRWA en 1949 no solamente se violan y traspasan todos los acuerdos internacionales con respecto a la definición de los refugiados, sino que además, y esto es muy, muy importante, primero que nada, también parece ser una cosa bien curiosa que una organización transitoria tenga 75 años de edad. Eso para empezar. Pero además, si uno la compara, y voy a partir al tiro con cosas bien concretas, con los 4 millones de refugiados que había en Corea en el año 1945, para la cual también se crea una organización particularmente orientada a ello. Yo no sé si ustedes habrán escuchado, pero yo por lo menos no he visto ninguna noticia de dónde está que ubicar a los refugiados coreanos, porque no hay refugiados coreanos. Porque la gran mayoría de las agencias de relocalización de refugiados lo que hace es efectivamente darle una posibilidad a esa persona de reubicarse, recolocarse y repartir su vida. Ahora, la UNRWA tiene algunas particularidades muy, muy extrañas. Primero, de la UNRWA solo se entra, nadie sale. Es decir, la UNRWA es un listado gigante que por alguna razón, si alguien fallece o deja este mundo, no es retirado de ella. Estoy hablando de cosas bien formales, pero así es. No existe. Segundo, la UNRWA tiene una cosa bien particular, que es personas que nunca han salido de su casa son considerados refugiados. Es decir, tenemos 1 millón de personas entre Cisjordania y Gaza que nunca han sido expulsadas de ninguna parte, nunca han sido removidas de ninguna parte, siempre han estado en esos lugares y son parte del listado de la UNRWA. Tenemos casi 500 000 de personas más que viven en el reino de Jordania, que tienen pasaporte jordano, que tienen que estudiaron en Jordania, que trabajan en Jordania, algunos de los cuales son empresarios, otros son trabajadores, otros son profesores o lo que sea, porque no tienen ninguna restricción, no así como en el Líbano,
en donde en el Líbano los palestinos tienen restricciones parecidas a las que nosotros teníamos en la Rusia zarista o en el Imperio Turco Otomano en sus inicios, es decir, no pueden ejercer ninguna profesión liberal, no pueden comprar tierra y la verdad es que viven bastante en una situación bastante precaria. Pero eso no ocurre en Jordania y tampoco ocurría en Siria. Bueno, Siria no sé qué decirles, porque en realidad el medio millón de palestinos que había ahí, muchos de los cuales apoyaban a Assad, no sé si deben estar muy contentos hoy día. En fin, y nos da una sorpresa en la UNRWA bien interesante, que uno puede tener un pasaporte americano, suizo, inglés, coreano, chileno, colombiano, argentino, uruguayo, y ser palestino, y finalmente seguir en el listado de la UNRWA. Es decir, aquellas personas que tienen la fortuna de estar en un país con todos sus derechos y haber formado una familia en ellos, siguen siendo parte de este listado. Todas estas curiosidades hacen que la UNRWA, también se lo dijo de paso, pero no sé si ustedes o todos alcanzaron a entender el punto, pero la UNRWA tiene más trabajadores que todas las otras agencias de las Naciones Unidas juntas. Tiene 9.000 trabajadores, 9.000. Y para un conflicto como el de Sudán, donde, por ejemplo, que no es solo Sudán, pero que Sudán, donde hay 24 millones de personas que han sido afectadas, la ONU dispone de menos de 10 personas para hacerse cargo. Es decir, 10 personas para hacerse cargo de un conflicto de 24 millones y 9.000 para hacerse cargo de un potencial de 5 millones, pero en los cuales estamos incluyendo las personas que viven en distintas partes del mundo. Ahora, hay un tema dentro de la UNRWA que es un poco más complejo y creo que la próxima vez que estén con algún parlamentario o con alguna autoridad israelí, aprovechen de preguntar, porque yo puedo entender, y creo que todos podemos imaginarnos lo difícil que es para el SAL, por ejemplo, aceptar que haya otra agencia, porque en realidad creen que la UNRWA no puede ser reemplazada en Cisjordania y en Gaza. Pero, ¿hay alguna razón por la cual nosotros no nos hayamos hecho cargo de lo que hace la UNRWA en Jerusalén Oriental? Porque resulta que desde el año 67 hasta acá, ni la Municipalidad de Jerusalén, ni el Estado de Israel, que además anexó formalmente ese territorio, se ha hecho cargo de la educación y la salud en esa parte del mundo. Entonces, culpas compartidas también. Y con la UNRWA pasa una cosa, además, que conversábamos el otro día en Rehoboth con mi estimado amigo, que ustedes saben que cuando uno paga impuestos en Israel, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, en cualquier parte, en Honduras incluso, cuando uno paga impuestos, uno recibe una contraprestación. La contraprestación es salud, educación y otras cosas más. Bueno, resulta que la autoridad palestina y Hamas son dos gobiernos bien particulares, además de promover el terrorismo y otras cosas bastante complejas a las cuales nos hemos visto enfrentados y hemos sabido en el último tiempo. Pero ellos recaudan impuestos, pero no proveen de los servicios más caros que hoy día hay que darle a la población de educación y salud, porque esto lo hace la UNRWA. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y a qué dedican entonces el tiempo libre estos caballeros? Y fundamentalmente estos recursos van, por desgracia, a materias como el terrorismo y no existe otra posibilidad hoy día que apelar a lo que decía Sharon y a lo que dice la profesora Einat Wilf, que es una ex diputada del Parlamento, que es hoy día una académica muy importante que está en una campaña por terminar con la UNRWA, porque en su visión, y esto también es compartido por el profesor Aviv Gur, que también es experto en esta materia, y por algunas otras personas que no siendo expertas están vinculadas a esto y que a lo mejor los nombres les son más familiares, como Bernard Henry Levy o Alan Dershowitz, que dicen que en realidad la UNRWA no es reformable. Lo que hay que hacer con la UNRWA es terminarla, porque no hay ninguna posibilidad de reformar una institución que está viciada desde sus inicios. Y escuchen esto, porque yo creo que quizás lo más importante es lo que tengo que decir. No es solo la UNRWA en el sentido de
que inculca el antisemitismo en las nuevas generaciones. No es solamente que además tiene una alianza estratégica con Hamas, o que entrega su infraestructura y los sueldos que paga para poder generar más terrorismo en contra nuestra, sino que la UNRWA es por esencia la no aceptación de la creación del Estado de Israel. Es decir, la UNRWA es la revancha del pueblo, de los países musulmanes y de los países árabes, porque dicen las Naciones Unidas crearon el Estado de Israel, ustedes tienen que hacerse cargo de este problema. Y por eso que la UNRWA es tan problemática y tan conflictiva, porque en definitiva lo que hace es impedir que exista una aceptación y una racionalización de que nosotros estamos acá para quedarnos. Y esto tiene que ver con una concepción, a propósito de la concepción, de que los árabes o los palestinos o los musulmanes tienen acerca de nosotros, que creen que nosotros somos imperialistas, que somos colonialistas y que estamos acá porque vinimos, y bueno, podría hablar largamente de los ejemplos, ¿por qué creen eso? Que hay algunas razones por las cuales erradamente sí pueden pensarlo, pero resulta que nosotros de acá no nos vamos a ninguna parte, y el modelo que tiene el activismo palestino, y particularmente el que tenía Arafat, es el modelo de Argelia, que no sé si lo habrán escuchado, pero básicamente el modelo de Argelia era: el terror hará que vuelvan a París, y el terror hizo que volvieran a París. Pero en ese caso, efectivamente, había un grupo colonialista, había un grupo imperialista que quería sacar los recursos naturales y que no tenía ninguna otra intención que usufructuar. En cambio, yo no veo que aquí nadie se vaya a llevar los recursos de Israel a Venezuela, o se los quiera llevar a Colombia o a Perú u otra parte, sino que más bien lo que queremos es contribuir a hacer de este país lo más grande y lo mejor posible. Y tampoco nos interesa conquistarlo, porque conquistar más territorio, ni expandirnos territorialmente en el Medio Oriente, ni todo ese tipo de acciones que se nos atribuye. Y bueno, no quiero extenderme demasiado, porque en realidad quiero que conversemos un poco, pero la UNRWA entonces es un ente que impide que los gobiernos palestinos desarrollen las labores que tienen que realizar, que subsidia el terrorismo de una manera directa y que también lo hace de una manera indirecta. Pero más importante que todo eso es que no permite el cierre de la guerra del 1948. Y esta agencia temporal... ¿Me pasé? ¿Ah? Ya. Es que, bueno, quiero abrirlo un poco para que conversemos un poco, porque yo había preparado una larga charla porque hay cosas que me interesaba compartir con ustedes, pero voy a decir solo una. 1881, ¿a alguien le suena como un año interesante o clave para los judíos en el mundo? 1981. No, 1881. Ah, las primeras alianzas de Europa. Sí, efectivamente, pero producto de que un grupo anarquista, antes de los pogroms, sí, efectivamente los pogroms, llamado Mano Negra, se le ocurre la brillante idea de atentar contra Alexander II, que era un zar bastante pro-judío, bastante dentro de lo que podíamos esperar, o sea, nos permitía ir a la universidad, nos permitía movernos territorialmente, y asume un personaje que va a ser nefasto y justamente va a provocar una ola de 3.000 pogroms en el mundo entre 1881 y 1925, y va a hacer que haya la ola más importante de inmigración judía en la modernidad, antes del Holocausto, por cierto, en donde 1 millón de judíos se van a radicar en Estados Unidos solamente en ese plazo. Y cuento esto porque uno dice, ¿por qué tiene que ver con la UNRWA? Lo que tiene que ver con la UNRWA es que hay una concepción, y en esto me podría extender largamente, pero quiero compartirla con ustedes con estos términos, de que, y es una concepción no mía, sino que del profesor Aviv Gur, de diferenciar el antisemitismo de los prejuicios. ¿Qué es lo que es un prejuicio? Un prejuicio es pensar, por ejemplo, que los chilenos siempre llegamos tarde. Lo que en realidad es muy cierto, pero obviamente no podríamos aseverar que siempre los chilenos van a llegar tarde, o que todos los chilenos llegan tarde, o que a los irlandeses les gusta tomar mucho whisky, o que los rusos toman mucho vodka, o que los gallegos no son tan inteligentes,
o una serie de cosas que no tienen ningún fundamento, especialmente para, bueno, que los argentinos tienen la mejor carne del mundo, etc. Somos agrandados, dicen. No, ¿cómo se te ocurre? No, lo que pasa es que hay que saber entender entre la diferencia de ser agrandado y ser perfecto. Exacto. Bueno, entonces ese prejuicio que lo tenemos todos frente a muchas cosas, que no tiene un fundamento y que no puede ser probado, es efectivamente un elemento que nos acompaña en la vida y siempre ha estado presente. Pero el antisemitismo en su nueva concepción, no tan nueva porque en realidad es vieja nueva, es que los judíos somos la piedra de tope para el desarrollo. ¿Y por qué hablo de Alexander III? Porque Alexander III decía, Rusia no es tan desarrollada porque tiene muchos judíos. Y me voy a ir más atrás en la historia y voy a ir a un personaje que a lo mejor a algunos de ustedes les suena, que se llama Urbano II. ¿Nadie le suena? Sí. Papa, efectivamente. ¿Cuándo? En la época de las cruzadas. Y el Papa de las cruzadas, el Papa que era muy benévolo y un ser realmente muy generoso, dijo lo siguiente: está bien que vayan a liberar de los moros a Jerusalén, pero en el camino aprovechen de exterminar a cuantos judíos exista, porque son los judíos los que mataron a Cristo. Y Perdón por eso. nada de perdón, sigue solamente historia. Pero lo que pasa es que esta concepción de que los judíos somos el problema para que otros sean felices o puedan cumplir sus sueños, lleva su máxima expresión en el nazismo, donde Hitler dice: no puede haber judíos que en la mañana sean alemanes y en la tarde sean judíos porque nosotros somos la raza superior, ¿cómo vamos a ser igual a los judíos? Bueno, lo digo todo eso porque la UNRWA representa la no aceptación de la autodeterminación del pueblo judío. Y la no aceptación de la autodeterminación del pueblo judío tiene directa relación con no aceptar de que somos un pueblo como los demás y tenemos derecho a estar acá y a construir nuestro Estado. Y como no tenemos derecho a construir nuestro Estado, entonces existe la UNRWA para recordarnos cada día de que la vida se nos va a hacer difícil hasta que nos vayamos. Y ojalá nos vayamos luego. Termino con una cuestión más. Ya, sé que estoy terminando. Termino con una cuestión más. Ignat Wilf dice una cosa bien divertida con respecto a todos nosotros que alguna vez hemos sido muy progresistas o que hemos querido escuchar siempre la solución de los estados. Dice: oigan, ustedes, los palestinos, les dicen: no queremos solución de dos estados, queremos que se vayan. Y ustedes escuchan: queremos una solución de dos estados. Esa dicotomía efectivamente también está presente en todo este juego, en toda esta cantidad de cosas que están ocurriendo. Y aquí sí que termino y abro para que, no sé si vamos a tener tiempo, no vamos a tener mucho tiempo. Sí, yo tengo que empezar No, a pero dejar el quizás, lado. Patri, podés organizar una charla y podés decir todo lo que no pudiste decir hoy. Me encantaría. La verdad es que es lo que quise hacer. Estábamos viendo también el Instituto Cervantes, probablemente también con la coyuntura política en la que estamos no lo podemos hacer, pero yo les